Buenas tardes, iniciamos esta grabación de la sesión 6 de los espacios abiertos al aprendizaje. Es que no sé si abrí mi cámara. ¡Tarán! Ya aparecí. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar el día de hoy. Bueno, seguimos en este tema de la investigación para argumentar, investigar para argumentar. Terminando la semana 3, nos queda solamente una semana y hay que darle así, poner toda la carne al asador para que vaya muy bien. No te preocupes, ni el micrófono si quieres. No, si traes audífonos, mejor. Si no, no te apures, no hay ningún problema, ¿sale? Yo porque pues estoy aquí en casa, pero hoy se me hizo muy tarde, puse la clase más temprano porque al rato tengo que salir. Y luego yo me encuentro en León, Guanajuato. Entonces, este fin de semana es el fin de semana del Festival del Globo y hay un trafical tremendo. Entonces, regresé tarde, comí hace ratito, apenas pude descansar unos 5 minutos y a darle. Entonces, sí, por eso. Pero bueno, y me sigue doliendo mi cabeza, ¿tú crees? En fin, yo creo que estoy un poco asoleada porque también en la mañana me tuve que asolear. Bueno, en esta ocasión estamos hablando sobre la investigación científica. Voy a leer estos párrafitos, ¿sale? Una investigación es clasificada como científica cuando se somete a un procedimiento riguroso, sistematizado, con un orden que puede ser constantemente comprobado. Esto es el método científico. Aunque ya podemos ver diferentes, bueno, hay algunos videos por ahí que no necesariamente el método científico es el más eficaz para poder verificar esta parte de la ciencia, fíjate. Pero bueno, hasta el momento es lo que tenemos y entonces tendríamos que basarnos en ello. La investigación científica puede enfocarse en el estudio de la materia o de las ideas, porque la realidad en la que vivimos es muy amplia y muy diversa. Para estudiarla ha surgido la ciencia, con lo cual se busca comprender el porqué de casi todas las cosas en este planeta, y la ciencia tiene diversas disciplinas científicas que ya estuvimos revisando: natural, social y formal. La natural busca comprender las propiedades de la materia, la social se enfoca a entender las relaciones humanas y la formal las operaciones lógicas y cuantificaciones mentales. Existen diversas formas de clasificar las ciencias, pero la que hemos revisado anteriormente también es la más eficaz, que es la misma, que tiene que ver con la natural, social y formal, ¿no? Bueno, en este sentido, la clase anterior estábamos hablando de la ciencia y sobre todo del conocimiento y el conocimiento científico y diferentes tipos de conocimientos que no necesariamente son el conocimiento científico, ¿no? En este caso, hemos estado revisando que los tipos de conocimientos nos ayudan a adquirir en ocasiones mejores razonamientos, ¿no? A veces en primaria preguntan de pronto como que los, los niños, ¿este para qué me va a servir? ¿Y este para qué me va a servir? ¿Y este para qué me va a servir? ¿No? Cuando están viendo cosas matemáticas, pero, por ejemplo,
si les ponen ya que están un poco más grandes, bueno, a lo largo de la primaria, si les van poniendo operaciones y sobre todo problemas, se utiliza un razonamiento lógico y este razonamiento lógico nos ayuda a comprender, a sistematizar y a organizar la información. Entonces, por ejemplo, en otras materias que no tiene que ver con matemáticas, también estamos utilizando razonamientos lógicos, por ejemplo, en este, que pudiera ser que en la redacción no se necesiten, pues sí, sí se necesitan porque de pronto necesitamos clasificar la información y cuando la estamos clasificando mentalmente estamos haciendo un proceso en el cual estamos encasillando o poniendo ciertos elementos como en cajitas, que eso nos ayuda a organizar nuestro pensamiento. Si eso no lo tenemos, de pronto estamos muy revueltos, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado que de pronto tienes algún problema complicado, ¿no? Una situación compleja que no sabes cómo resolver y estás así. Y hasta que no lo pones en perspectiva, a lo mejor lo comentas con alguien, a lo mejor tomas nota, a lo mejor tienes diferentes estrategias para poderlo resolver y ya, ya de pronto llega un momento en el que encuentras como el hilo de la madeja para poder decir, ah, por aquí es. Si se vuelve a anudar, pues bueno, tomas un poco de distancia y vuelves otra vez a empezar. Y esto sucede si, por ejemplo, no tenemos la capacidad o no tenemos la habilidad también de poder razonar lógicamente o de poder hacer razonamientos lógicos, entonces va a ser muy difícil que podamos resolver los problemas. Por eso es tan importante esta situación, ¿no? Por eso es tan importante saber del conocimiento, saber de la investigación científica, porque la investigación científica va a dar un orden, aunque no necesariamente tiene que ser el conocimiento por experiencia, digo, por excelencia, ¿no? O sea, ya vimos que hay muchos tipos de conocimientos y la investigación científica se va a nutrir de todos esos conocimientos para poder generar algo que pueda ser comprobable, ¿sale? Eh, bueno, entonces, de esta manera podemos encontrar diferentes tipos de conocimientos o sí, diferentes tipos de conocimientos que, como lo estábamos diciendo, no son de conocimiento científico y son a lo mejor de tradición oral, que muchas ocasiones no son como tan los necesarios, ¿no? O a veces sí son los que tendrían que ser. Por ejemplo, cuando aprendemos a cocinar, digo, no sé si te guste cocinar, no sé si te guste y que cocines, ¿no? Porque puede ser que no te guste y no cocines, o que no te guste y sí cocines, o si te guste y cocines, ¿no? Si te gusta cocinar, seguramente alguien de tu familia te enseñó y esa sensación de haberlo hecho en ese momento con esa persona puede traer recuerdos bonitos y eso genera que al momento de cocinar sea, eh, sea una sensación muy, muy llevadera, muy placentera. Hay quien, pues no, hay quien no le gusta cocinar y entonces, y no tiene ningún recuerdo de esa naturaleza, ¿no? O a lo mejor sí, pero aún así, pues no le gusta. Pues, o sea, ahora sí que hay de todo, que se puede dar como de todos los casos. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que el conocimiento de que se va heredando como el de la tradición, por ejemplo, lo que normalmente se hace en Navidad, lo que normalmente se hace en las fiestas patrias, ¿no? Si yo hubiera aprendido de mi abuela a hacer tamales, pues yo ya sabría hacer tamales, pero yo nunca estuve presente. O sea, siempre veía a las mujeres de mi familia haciendo tamales, pero mi mamá no. Entonces estaban mis tías, mis primas no porque eran muy pequeñas, eran más chicas que yo, pero mis tías sí y mi abuelita.
pero yo no estuve presente, entonces no tengo ese conocimiento y entonces ahora pues tendría que aprenderlo de alguna otra forma porque no tengo el conocimiento, pero sí tengo el conocimiento de algún otro platillo y entonces ya por eso, eh, bueno, se queda, ¿no? Como la satisfacción. Y lo digo porque en un ratito voy a poner un video que tiene que ver con estos tipos de conocimiento que se pueden investigar, que no necesariamente tiene que ser de una investigación científica, pero ayuda para poder saber cómo va, ¿no? Y esto también se ve reflejado en la cultura de cada país, en la cultura de cada lugar, en las tradiciones de las personas, y también puede considerarse como algo negativo si no se lleva adecuadamente, porque hasta puede parecer una falta de respeto si no se hace de manera eficiente. Ahorita estoy recordando una película, pero esa sí no me acuerdo cómo se llama. Es una película noventera de una chava que va siguiendo a su novio a Japón. El novio allá la termina y ella no sabe ni qué hacer. Y entonces enfrente de donde vive hay un restaurantito pues sí, de comida tradicional japonesa, pero es ramen. Y el cocinero, que es un japonés, es muy duro con ella, muy, muy duro, no la quiere para nada y entonces ella le dice, déjame aprender, porque era chef, nada más que se fue a buscar el novio. No sé si la conozcas, déjame aprender y así le hace de todo, le va súper mal, ella aguanta. Ya después ella hace su toque de, de, ese, de ese platillo ya en Estados Unidos, en su casa, porque sí pone su restaurante y de ramen, y le va muy bien, pero pues tuvo que aprender como de un maestro, ¿no? Al final de cuentas. Ok. Bueno, ahorita voy a retomar ese tema y ahorita también retomo la parte del video que quiero poner. Eh, Entonces, cuando estamos hablando acerca de el conocimiento científico y estamos hablando eh, sobre iniciar una investigación, necesitamos forzosamente observar, tenemos que observar nuestro entorno, saber qué sucede, cómo sucede, cuándo sucede, por qué sucede, las problemáticas que de pronto están para pues poderlas resolver, ¿no? O por lo menos entenderlas, porque probablemente a lo mejor una situación muy grande no podamos resolverla, como es el caso de que hemos estado trabajando sobre la legalización de las drogas. Si no tenemos, o sea, probablemente no tengamos ninguna injerencia porque solamente que se pusiera como una votación y que las personas votaran si están a favor o están en contra, entonces, pero si no, va a quedar pues en el legislativo, y sí, legislativo, no me acuerdo cómo se llama el otro. Bueno, va a quedar con la Cámara de Diputados y Senadores. Ajá, no es el legislativo. Este, Ay, se me fue cómo se llama. Bueno, el caso es que no va a depender de nosotros, pero sí podemos entenderlo. ¿Y cómo podemos entenderlo? Estudiando el problema o estudiando el fenómeno. En este momento vamos a hablar sobre esto que se llama planteamiento del problema. El planteamiento del problema surge a partir de la observación que está dentro del método científico. Y como te repito, si no observamos cómo están las situaciones, si no observamos, no podemos bien a bien saber qué está sucediendo. Necesitamos tener como esa observación. Bueno, entonces un planteamiento del problema lo podemos
lo podemos hacer o lo podemos generar a partir de una pregunta, ¿sí? Por eso es tan importante hacernos preguntas y por eso es tan importante cuando los niños se hacen preguntas, ¿no? Y que de ahí nunca dejemos de hacernos preguntas. Entonces, el planteamiento del problema surge a partir de una pregunta y nos va a dar la noción de que podemos encontrar causas, que podemos encontrar síntomas, diagnósticos, características, estadísticas. Van a haber cambios importantes, puede ser. Vamos a tener que tener preguntas de investigación y esto va a generar objetivos generales y específicos y una justificación, ¿vale? Y aquí tengo un ejemplo. Bueno, dice, ¿cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses mayo-junio del año 2020? Estamos hablando de un contexto muy específico. Estamos hablando de la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses mayo a junio, en un año específico, en una escuela específica. Entonces, lo que nos está diciendo es que tenemos que ser muy específicas en el planteamiento, ¿sale? Cuando hablábamos de hacer la tesis, o sea, de buscar esa afirmación que nos dé el punto de partida para poder desarrollar, tenemos que ser muy específicas. Pues en este caso igual, tenemos que hablar como de un contexto muy particular. Entonces, la hipótesis, bueno, ya que tenemos el planteamiento del problema, o sea, porque si te fijas es una pregunta, de ahí se va a derivar la hipótesis, ¿sí? Y la hipótesis es del griego hipo, debajo, y tesis, posición, es una postura de apoyo, o lo podemos ver como un supuesto de investigación. Es una explicación provisional que permite establecer relaciones y explicaciones temporales en un planteamiento de investigación. Es producto de nuestra experiencia y del conocimiento inicial que tenemos del tema a investigar. La hipótesis nos permite darle un rumbo a nuestra investigación, aunque esta deberá ser comprobada o refutada, en la medida que alcancemos una mayor profundidad y determinamos el fenómeno de estudio y lo interpretemos con la ayuda del marco conceptual y teórico, ¿sale? Bueno, eso ahorita no lo vamos a revisar porque ni siquiera nos lo piden en este módulo. Es parte de un protocolo de investigación, pero lo importante es que sepamos que la hipótesis va a venir de un supuesto de investigación, que tiene que ser una afirmación en presente, ¿no? O sea, yo supongo, aquí es importante las palabras que necesitamos para poder mostrar la hipótesis. Debemos de quitar sí o sí el creo que, ¿sale? Porque el creo que nos va a dar una noción de duda. Y aunque sea un supuesto de investigación, estamos hablando de una afirmación. Entonces, esa afirmación que va a tener que ser comprobada, ¿sale? ¿Cómo va a ser comprobada? Pues por investigación. Entonces, ese supuesto de investigación no debe caber la duda. Entonces, el creo, ese lo vamos a quitar sí o sí para este tipo de trabajos. Podemos hablar de afirmo que, podemos hablar de, bueno, supongo, aunque es un supuesto de investigación, podría ser, pero no tanto. Podríamos hablar de, ¿qué más? Bueno, de lo que sea menos que diga creo que. O sea, sí tenemos que quitar la palabra creo que, pienso que, pues tal vez es más contundente si hablamos de considero que esto es así o asado, ¿no? Bueno, dice así, pero mejor le quitemos la primer persona, quitémosla. Entonces lo vamos a hacer como manera más, no general, pero sin la primera persona
del singular, que sería yo pienso que, no, lo quitamos. Bueno, entonces estábamos hablando sobre... ¿Por qué no? Acá, ¿no? Ya lo perdí, acá está. ¿Cuál es la causa del alto índice de enfermedades gastrointestinales en los alumnos de quinto y sexto grado de la escuela primaria Juan Escutia, ubicada en la ciudad de Hermosillo, Sonora, durante los meses mayo a junio del 2020? Y tenemos una hipótesis de ese problema. Los alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la escuela Juan Escutia, ubicada en Hermosillo, Sonora, es el contexto, tiene problemas gastrointestinales en los meses de mayo y junio. Esa se le llamaría unidad de análisis, lo que vamos a analizar. Y si te fijas, hasta ahí nos quedamos. ¿Cuál es la causa del alto índice? Y aquí vamos a suponer algo, ¿no? ¿Por qué habrá sí? ¿Por qué serán que se enferman esos niños de quinto y sexto grado? Entonces se lo unamos, que eso es lo que vamos a investigar. Debido a que consumen lo que consumen en la tienda, falta higiene, lo que ocasiona que no concluyan debidamente el ciclo escolar. Y entonces todo eso lo estamos suponiendo que eso pasa. O sea, no sabemos si eso sucede o no sucede. Eso se tendría que investigar, ¿sale? Y entonces ese es el punto de vista que se tiene que demostrar. Bueno, pues ya vimos que tiene un carácter hipotético, ya vimos que puede tener relación entre dos fenómenos. Su redacción debe expresar cómo se relacionan dos variables, por ejemplo, a menor grado de escolaridad, mayor índice de delincuencia, aunque este no tiene nada que ver con el otro ejemplo, ¿verdad? Tiene que tener una compatibilidad, es decir, que se da acorde a los principios científicos que puedan ser verdaderos y sobre todo tiene que tener una verificabilidad. Esto significa que se debe someter a prueba, ¿sale? Bueno, voy a poner un video y luego ya hablamos del otro que te iba a decir. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. No sé si tengas alguna duda. Bueno, ahorita me dices. Hipótesis de investigación. Definición, tipos y ejemplos. ¿Sabías que una buena hipótesis puede predecir el resultado de tu investigación antes de siquiera empezar a recoger datos? Spoiler. Sí, si está bien formulada. La hipótesis es la brújula de tu estudio. Convierte tu pregunta en una predicción comprobable. Te dice qué medir, a quién y cómo. Sin hipótesis avanzas a ciegas. Con hipótesis alineas variables, diseño y análisis desde el principio. Por ello, en este video verás 1. ¿Qué es una hipótesis? 2. ¿Qué tipos de hipótesis existen? Y 3. Ejemplos claros aplicados a temas reales. As a medical student, I wear a lot of hats.
from seeing patients to studying for exams, and lately, creating study resources for my clinic team. Grammarly is an AI writing partner that helps students with their writing from beginning to end, so that you can get good grades with confidence. Al final sabrás todo lo que necesitas saber sobre las hipótesis de una investigación. Interesante. Empecemos explicando qué es una hipótesis. En investigación, una hipótesis es una proposición que anticipa una posible respuesta a la pregunta de investigación. No es una opinión al azar, sino una afirmación que después debes comprobar con datos. Por ejemplo, a veces decimos, creo que mañana lloverá. Eso es una suposición cotidiana. En cambio, una hipótesis científica está formulada de manera precisa y puede someterse a prueba. Por ejemplo, el aumento de la temperatura incrementa la velocidad de crecimiento de las plantas. Una hipótesis de calidad debe tener las siguientes características. 1. Clara, expresada en una sola idea comprensible. 2. Comprobable, es decir, que existan datos o evidencias para confirmarla o refutarla. 3. Coherente, en línea con el marco teórico y la lógica de estudio. Ahora que sabes qué es una hipótesis y por qué la hace valiosa, veamos los tipos de hipótesis más usados en investigación. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Principales tipos de hipótesis. Existen distintos tipos de hipótesis según el nivel de detalle y el propósito de tu investigación. Vamos a verlas una por una y con ejemplos sencillos. 1. Hipótesis descriptivas. Las hipótesis descriptivas señalan cómo es un fenómeno o cuánto ocurre, sin buscar relaciones ni causas. Por ejemplo, los jóvenes universitarios dedican en promedio más de 3 horas al día a TikTok. Es descriptiva porque solo mide una característica del grupo, sin comparar ni relacionar variables. 2. Hipótesis correlacionales. Las hipótesis correlacionales plantean una relación entre dos o más variables sin decir cuál causa la otra. Por ejemplo, existe relación entre el uso de redes sociales y el rendimiento académico. Esta hipótesis es correlacional porque propone que dos variables se mueven juntas, pero no explica cuál provoca la otra. 3. Hipótesis causales o explicativas. Las causales o explicativas van un paso más allá. Proponen que una variable influye directamente sobre otra. Por ejemplo, el uso de técnicas de gamificación mejora la motivación de los estudiantes. Esta hipótesis es causal porque afirma que un factor provoca un cambio en otro. 4. Hipótesis nula. La hipótesis nula, también conocida como hipótesis sub-cero, afirma que no existe efecto ni diferencia entre grupos o variables. Por ejemplo, no hay diferencia en el rendimiento entre estudiantes que usan TikTok educativo y los que no. Esta hipótesis es nula porque niega la relación entre las variables. 5. Hipótesis alternativa o H sub 1. La hipótesis alternativa es la contraparte. Sostiene que sí hay diferencia o efecto. Por ejemplo, los estudiantes que usan TikTok educativo obtienen un promedio de notas más alto que los estudiantes que no lo usan. Es alternativa porque contradice a la hipótesis nula y propone un resultado distinto que sí puede comprobarse con los datos. 6. Hipótesis estadísticas. Por último, las hipótesis estadísticas se formulan con símbolos matemáticos para someterlas a pruebas numéricas. Por ejemplo, en este caso, en la hipótesis nula, la media 1
es igual a la media 2. En el caso de la hipótesis alternativa, la media 1 es diferente a la media 2. Estas son hipótesis estadísticas porque se formulan con parámetros numéricos para probarse con datos. Como ves, cada tipo de hipótesis cumple una función distinta. Unas describen, otras relacionan, algunas explican causas y otras se formulan para ser probadas con estadística. Creo que es muy obvio que sí. Veamos cómo cambia una hipótesis según el enfoque que elijas. Tomaremos el mismo tema base para explicarlo: el uso de TikTok en la educación. 1. Hipótesis descriptiva. Si quiero describir, podría decir los estudiantes universitarios usan TikTok educativo en promedio 2 horas por semana. Es descriptiva porque solo mide cuánto ocurre un fenómeno. 2. Hipótesis correlacional. Si busco una relación entre variables, diría: existe relación entre el tiempo que los estudiantes dedican a TikTok educativo y sus calificaciones. Es correlacional porque pone en vínculo dos variables sin decir cuál causa la otra. 3. Hipótesis causal o explicativa. Si quiero explicar una causa, afirmo: el uso de TikTok educativo mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Es causal porque sostiene que una variable provoca un cambio en otra. 4. Hipótesis nula. Ahora la hipótesis nula sería: no hay diferencia en las calificaciones entre quienes usan TikTok educativo y quienes no lo usan. Es nula porque niega que exista un efecto o diferencia. ¡5! Hipótesis alternativa. Esta diría: los estudiantes que usan TikTok educativo obtienen un promedio de notas más alto que los que no lo usan. Es alternativa porque propone una diferencia real entre los grupos. 6. Hipótesis estadística. Finalmente, si traduzco esto al lenguaje estadístico, formulo: en la hipótesis nula, las medias de calificaciones son iguales. En la hipótesis alternativa, la media de quienes usan TikTok educativo es mayor de quienes no la usan. Es estadística porque usa símbolos matemáticos para comprobarse con datos. Ay, ahora ya entendí. En resumen, 1. La hipótesis es una proposición comprobable que orienta tu investigación. 2. Puede ser descriptiva, correlacional, causal, nula, alternativa o estadística, y cada tipo te permite mirar el problema desde una perspectiva diferente. 3. La hipótesis siempre debe ser clara, coherente y basada en evidencias. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Recuerda que una buena hipótesis no es adivinar, es prever con lógica y evidencia. Y si quieres seguir aprendiendo, mira nuestro video sobre variables independientes y dependientes, porque toda buena hipótesis necesita saber qué variables está conectando. Ok, polilla. Te saluda en la locución Luis Enrique Tenemaya. Bueno, eso es por parte de la hipótesis. Ahora fíjate en este video. Mira. Ay, Dios. Bueno, estábamos hablando
hace rato sobre los tipos de conocimientos y pues también investigación para poder hacer una hipótesis, un problema. Pero no necesariamente necesitamos hacer ese tipo de investigación, pero sí una investigación documental que nos ayude a tener más información. Entonces, fíjate, voy a poner este We're video. gonna make a layered. Está en inglés, ya tiene subtítulos porque antes no tenía subtítulos. Y este es un programa de Estados Unidos que esta conductora se llama Richard Ray y tiene mucho tiempo estando en la conducción de un programa de cocina. Y va a hacer un pozole. Entonces, me interesa mucho que lo veamos y que tú me digas al final qué te parece. ¿Qué te parece ese pozole que hizo? Chili red pozole. So we're gonna take a couple of cans or one large can of hominy and we're gonna make a delicious vegetable base for our red pozole or red stew. The protein in it is gonna come from canned beans or dried beans that you can cook off. If you cook your own beans from dry, I put them in a big pot, cover them with 3 inches of water. Let the water come to a full boil, then salt the water. Occasionally when you're cooking beans, you'll have to skim the pot of some of the proteins and solids that come out of the beans. And for flavor, I add a healthy amount of salt, a big fat fresh bay leaf, and 1 onion. Just cut it right in half. You don't even have to peel the sucker, just throw it in there. So any 2 cans and colors of beans you like. I went with red kidney beans and just good old fashioned pinto beans. You can mix and match any beans you like for this. For the chilies, we're gonna start with the friendliest of the chilies. We're gonna start with anchos. They have kind of a sweetness to them. And this is where all of the heat lives in chili peppers, is on the inside of the chili pepper with the seeds and the ribs on the inside. So when you strip that out, any chili becomes naturally milder. I took a few anchos and I covered them with an entire box of my vegetable stock. You can use water. So I'm gonna take this vegetable stock with reconstituted dried chilies, put all of it carefully into your food processor, and puree this. I pulse it a few times to get it going, and just let her rip for a bit. Now we have our chili puree. For the soup pot, I'm going to start with some olive oil, a little to coat the bottom of the pan, a large onion, or 2 medium, and a couple of fat cloves of garlic. The next chili we're going to use is chili powder, and I'm using 1 tablespoon or a palmful of chili powder. Then we're going to use 2 buddies that love to go everywhere together in Mexican cooking, coriander and cumin. We want a palmful of cumin and some coriander. Salt and pepper, of course. And a half a palmful of sweet paprika. So that's a sweet pepper. We're adding all different types of peppers to this. And where is it? Mexican oregano. About a half a palmful of that. Kind of grind it fresh into your pot. And give this a stir. And toast up that fragrant mix of spice. So we're gonna put in a couple of spoonfuls of puree of chipotle and adobo, which will make this really smoky in flavor. Give this another stir and let these onions cook out a bit. And run your knife through it and throw your fresh chilies in. And now we're gonna add our liquids. We're gonna start with a bottle of beer. I said it was vegetarian, I didn't say it was boring. Then we're gonna lift up what's called the fond. In this case, it's just the liquids that started to cook out of the vegetables and our lovely spice blend. But we want to pick up all those little bits and drippings from the bottom of the pan. We're going to add in our protein, right? Our red and pinto beans, or they could be black, white, whatever you like. Our sweetness from our hominy.
And we're gonna add a little tiny drizzle of honey to highlight my puree from our anchos, because they taste like spicy raisins, and a little bit of honey will really highlight that. And then we're gonna put in a big can or 2 small cans, so 1 28-ounce or 2 14-ounce fire roasted tomatoes. So this is gonna be really smoky and hearty. And then right before we serve, we're gonna add a little lime juice to it to make it kind of pop. We put it in a wide, shallow bowl so we could fit more toppings on it. Fritos, very important to put them down first. A little white onion, a little thinly shaved radish, a little crunchy red cabbage, a little crumbled cotija, queso fresco, a little cheese, some pickled jalapenos, a little dollop of sour cream, some lovely avocado, and a little cilantro. ¿No lo pudiste ver? Bueno, igual a lo mejor en la grabación, ya que llegues a tu casa y que lo... Y si no, te pongo aquí en el chat, ¿no? Para que luego tú lo busques. No sé por qué. Ah, sí lo viste. No me gustó el pozole. Pues claro que no, porque ese no era pozole. Le puso cerveza, le puso paprika, le puso, ay, ¿cuál era el otro? No me acuerdo qué otra cosa, qué otra especie le puso, que no era ni siquiera orégano. Luego le puso como 5 diferentes tipos de chiles. Tenía una base de chipotle, o sea, ¿en qué momento alguien le dijo que eso era un pozole? Le puso fritos. Fritos, le puso fritos, o sea, no, por favor. A ver, Vanessa. Pues no sé si me alcanza a escuchar, pero digo, a mí no me gustó el pozole. Ajá. Porque para empezar está todo enlatado. Ajá. Todo enlatado, le pone cebolla, o sea, nada que ver con el que nosotros hacemos. Normalmente pues todo es independiente, ¿vale? Porque todo va en cuestión a gusto. Y luego la cerveza, nada que ver. ¿Quién le dijo que eso era un pozole mexicano? Exacto. ¿Quién le dijo que eso era un pozole? Exacto. Le puso frijoles. Ese era más un chile que un pozole. O sea, tal vez le pusieron mal en el guión. Pero entonces ahí yo me pregunto quién fue. O sea, porque es un programa en vivo y es un programa serio. No creas que es así cualquier cosa. Tiene mucho tiempo en la televisión de Estados Unidos, o tenía mucho tiempo en la televisión de Estados Unidos. Y entonces, ¿quién investigó? O sea, ¿quién hizo la labor de investigar para que supieran que realmente eso era un platillo mexicano, ¿no? Y para eso se necesita, porque además esta raya en una falta de respeto. Es como si te animas a hacer un platillo de sushi o un platillo de tailandés y no sabes qué ingredientes lleva. Esa es una falta de respeto tremenda, porque estás hablando de una cultura de un país que no puede ser tan displicente en decir, pues lo hago como se me dé la gana, ¿no? Y claro, bueno, pues también podemos pensar que a lo mejor en esta globalización podemos incluir ciertas normas o ciertos aspectos
de la misma comida, incluir de otros países, incluirlo en la nuestra y adaptarlo, como es el caso a lo mejor de las, no sé, de las pizzas, que les ponen luego chile, ¿no? Puede ser. O también la comida japonesa, el sushi, que luego también ya está en las salsitas ahí chile. Como quiera eso, pero no vas a hacerlo de una manera en la que no sea como es la base, a lo mejor de donde es su raíz, ¿no? De Japón. Es una falta de respeto a nuestra cultura, exactamente. Y ahí se demuestra que, pues, que no hay como, que no hay un compromiso por la investigación, ¿no? Y ni siquiera necesitas hacer una investigación documental, una tesis, ¿no? Un protocolo enorme con, no, simplemente indagar, o sea, buscar información acerca de desde dónde venía el pozole, qué significaba para la gente, para los pueblos indígenas, qué pasó, o sea, como que un poquito de historia como para poderlo incluir y que verdaderamente salga o sea, lo que realmente tendría que ser, pues. Porque, pues, no manches, hasta le puso fritos, es que, no, por favor, eso es así como de, no, no, por favor, no, no, no sé. Y bueno, pues esto imagínate, o sea, cadena nacional y ya un montón de gente lo ha visto. Este video me lo pusieron en justo como en un curso, y entonces teníamos que ver algunos aspectos igual que tenían que ver con, creo que sí era como de investigación, y entonces ahora queda muy bien, para mí se me hace muy interesante, porque lo podemos analizar del cómo no debería de ser, ¿no? O sea, es un ejemplo muy palpable de lo que significa la no investigación. Bueno, y así como eso, exacto, para nada tiene conocimiento sobre la historia. Ajá, y sus procedimientos también, que tendría que ser un caldo, que tendría que ser, o sea, como que sí. Bueno, te iba a decir que algo te iba a decir, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ay, no me acuerdo. No me acuerdo qué te iba. Ah, que hay sí, ya me acordé. Hay un documental en Netflix que se llama El Doctor del Engaño. Entonces, este Doctor del Engaño lo que hace, te lo recomiendo bastante ese documental. Creo que son como 3, 4 capítulos. No es tan grande. Ahí lo dejo en el chat. Y este doctor era una eminencia en Europa, trabajaba en el mejor hospital de Europa, ese hospital donde solamente los presidentes van, así, y los reyes y demás, y bueno, pues eso, era una eminencia, y resulta que empieza a trabajar como una investigación acerca de las personas que tienen algo en la tráquea, y entonces él, así como humanamente, va a hacer el favor de ayudarles a cambiar la tráquea. Pero este sujeto nunca hizo investigación. Entonces imagínate esas personas lo que sufrieron, esas personas lo que, ay no, pero también es un caso documentado y que verdaderamente existió. Entonces, bueno, también es muy interesante ver ahí el ejemplo de cómo en la medicina, cómo se necesita forzosamente hacer investigación para poder desarrollar los protocolos necesarios para no dañar a las personas, sobre todo porque estamos hablando de medicina, ¿no? Y no es a la ligera, no es que ensayes y ya, ¿no? Te equivocaste en un laboratorio, o sea, no es así. Eso me lleva también a la película de Frankenstein, para que
No, si no la has visto, eh, bueno, no sé, creo que estás escribiendo, ¿verdad? En el IMSS algo. Si no la has visto, pues entonces también para que la veas. Bueno, no sé a qué te referías con el IMSS, pero esta del doctor del engaño era. Ah, sí, exacto. Sí, que luego hay muchas negligencias, exactamente. No, pero acá imagínate que es el médico más reconocido, más afamado, más lo que tú quieras, más todo, así de los estándares de calidad y pácatelas, que así, que empezó a hacer puras, o sea, como que no sé qué pensaba el señor, como que a lo mejor de pronto creyó que ya por sí solo él sabía. Ay, no sé, pero si puedes verla. Exacto, exactamente, porque el doctor Víctor se creyó Dios, ¿no? Y con esa arrogancia, pues hizo lo que se le dio la gana. Y al final crea un ser, porque no le podemos poner otra cosa, crea un ser y después ya no sabía qué hacer con él. O sea, imagínate, no, es todo un tema para poder reflexionar acerca de la ética y acerca de la vida de las personas. Ajá, exactamente. Bueno, ¿qué más? No sé, alguna otra cosa. Em, ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda acerca de la actividad 5? ¿Alguna duda acerca de la actividad 6? En la actividad 6, acuérdate que es así como un pequeño protocolo de investigación donde vas tomando en cuenta lo que se te pide y y ya, ninguna. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí. Ya tuvimos nuestras, faltan como, ¿qué? 5 minutos. Pero está bien. Entonces, cuídate mucho y nos estamos viendo el miércoles. ¿Vale? Excelente fin de semana también. Ay, fin largo. Gracias. Bye.